Buenos días. ¿Me escucháis? Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a Víctor su cariñosa invitación aquí al Congreso. Es un placer estar aquí. Agradecer también a mi buen amigo Jorge su cariñosa presentación. Es un lujo volver a verte, a coincidir contigo. Y creo que lo más importante es agradeceros a todos vosotros, ¿no? Estamos aquí unas 800 personas, 800 frikis de la educación. Y bueno, creo que es un verdadero lujo y un verdadero honor que hayáis podido hacer un huequito en vuestra agenda para estar aquí, para formarnos y que a partir del lunes podamos empezar a poner en marcha, como están diciendo mis compañeros, todas estas estrategias. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena porque estamos aquí todos los frikis de la educación, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustaría hacer en este poquito tiempo que tenemos los conferenciantes para nuestros talleres, yo voy a hablar de educación emocional. Y entonces lo que voy a desarrollar aquí es una especie de receta de cocina para que enseñemos a nuestros hijos, que enseñemos a nuestros alumnos, pues nos valen desde los dos prismas, tanto desde el punto de vista de mamás, papás, como desde el punto de vista profesional de los educadores. Desarrollo lo que es los 7 pasos para convertir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos en expertos emocionales. Entonces, bueno, esto es una conferencia FIP, ¿vale? Vamos a intentar en estos 45 o 50 minutos que tengo poder desarrollar estos 7 pasos, ¿vale? Bueno, os numero los 7 pasos y luego entramos detenidamente en cada uno de ellos. En primer lugar, para que nuestros hijos, para que nuestros alumnos sean capaces de, en un futuro, poder gestionar sus emociones, en primer lugar necesito saber qué es una emoción, cuáles son las emociones básicas y qué funciones cumplen en general las emociones y en concreto las emociones básicas. La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, ¿de acuerdo? En segundo lugar, una vez que yo conozco la emoción, ya soy capaz de reconocer la emoción, pero no puedo reconocer la emoción ni en mí ni en el otro si no conozco lo que es la emoción y si no conozco las emociones básicas. En tercer lugar, hablamos de legitimar la emoción. ¿Qué es legitimar? Legitimar implica validar, aceptar la emoción. Y como veremos luego, como las emociones surgen en una parte del cerebro que se llama sistema límbico, que es un cerebro, por cierto, caliente, automático, involuntario, inconsciente, todas las emociones han de ser legitimadas, el 100% de nuestras emociones han de ser legitimadas. En cuarto lugar, lo que debemos hacer es aprender a regular las emociones. Y veremos que esto se desarrolla en 3 pasos. Para que yo le enseñe a mi hijo, para que yo le enseñe a mi alumno a que regule sus emociones, el primero que tiene que saber regular sus emociones soy yo. Si a mí mi hijo me pide, por favor, que le enseñe o que le hable en croata, como yo no sé croata, difícilmente le voy a enseñar croata. Por tanto, con las emociones pasa exactamente lo mismo. Solamente voy a ser capaz de enseñarle a regular sus emociones si yo soy un experto emocional. Por tanto, 1, yo soy capaz de autorregular mis emociones. 2, te enseño a regular tus emociones, proceso que se le conoce como heterorregulación. Y 3, mi hijo en el 80-90% de las ocasiones será capaz de autorregular sus emociones, pasados unos cuantos años. Porque como decían antes Manuel y Antonio, el proceso del desarrollo cerebral, que hablaremos también un poquito aquí, el proceso del desarrollo cerebral en los niños y en los adolescentes es lento. Por tanto, necesitamos algo que es lo único que no se vende en Amazon. ¿Sabéis qué es? Botes de paciencia. Eso es lo que necesitamos, botes de paciencia. 5, reflexionar sobre la propia emoción, hacer conciencia de la emoción, reflexionar, algo que en nuestra sociedad de hemisferio izquierdo no estamos acostumbrados a hacer. Es muy importante reflexionar sobre la emoción y todo lo que hay alrededor de la emoción. En sexto lugar, tenemos que intentar dar una respuesta que sea lo más adaptativa posible, porque la expresión de la emoción no siempre es positiva. A veces toca callar, o a veces toca no expresar la emoción de manera bruta, sino de manera asertiva. Habrá que ver. Y en séptimo y último lugar, como educadores, lo que tenemos que hacer, como padres, como profesionales, lo que tenemos que hacer es darles a nuestros hijos una narrativa. Esto es así porque lo digo yo, no. Tengo que dar explicaciones a mis alumnos, tengo que dar narrativas que sean adaptadas a la edad y a la circunstancia del niño con el que estamos trabajando. Bien,
Esto es lo que os presento. Empezamos y entramos en las 7 fases, y en esto va a consistir mi ponencia. En primer lugar, decíamos que debemos aprender, debemos conocer qué es una emoción. Y eso implica muchas cosas. En primer lugar, partimos de una definición de emoción que a mí me gusta mucho, que es muy general, de mi buen amigo Paco Mora, donde encontramos 4 características que son muy relevantes para las emociones. En primer lugar, una emoción es una reacción, lo cual implica que es instintiva, que es automática, que es inconsciente. Cada vez que yo percibo que una situación es injusta, sí o sí aparece una emoción que se llama rabia. ¿De acuerdo? Yo no decido si activo la rabia o no activo la rabia. Es que siempre que percibo una situación como injusta, aparece la rabia. Lo que yo sí que puedo decidir es si manifiesto la rabia o no, pero la rabia aparece sí o sí. Por tanto, aquí, primera pauta práctica que lanzamos es: una cosa es la emoción y otra cosa bien diferente es la conducta asociada a la emoción. La emoción de rabia me invita a pegar, me invita a insultar, me invita a devolverle lo que me han hecho. Pero que la emoción me lleve en esa dirección no implica que lo tenga que hacer. De hecho, no es conveniente que lo hagas. ¿Por qué? Porque vivimos en un macrosistema, vivimos en una sociedad con una cultura, con unas normas y con una serie de parámetros que van a hacer que si tú expresas siempre la emoción en estado bruto, te puedes meter en problemas. Bien, decíamos, primera característica, hablamos de una reacción. Las emociones no son respuestas, las emociones son reacciones, por tanto, yo no controlo la emoción. Lo que debo controlar es la conducta asociada a la emoción. ¿Y esto cómo se aprende? Como decían mis compañeros antes, se aprende en base al desarrollo cerebral, que esto está inscrito en nuestro ADN, y se aprende en el gimnasio cerebral. El gimnasio emocional, el gimnasio cerebral es gratuito, pero lo desarrollan mamá y papá en casa, y el colegio es el que complementa. Pero es imprescindible que nuestros chicos pasen por ese gimnasio cerebral, por ese gimnasio emocional, que les enseñemos, que les heterorregulemos sus emociones. Bien, la segunda característica de esta definición es que las emociones son subjetivas. Claro que son subjetivas, porque yo puedo estar con Jorge viendo un partido de fútbol, él es de un equipo, yo soy del equipo contrario, y ante una misma acción a Jorge le parece que es penalti y por tanto aparece el sentido de injusticia y por lo tanto consecuentemente aparece la rabia, y luego veremos cómo Jorge expresa esa rabia. La puede expresar en estado bruto, se puede controlar, puede que no diga nada, puede que la modifique y la exprese de una manera asertiva, pero yo que soy del equipo contrario, como no percibo que es injusto, porque las emociones son subjetivas, ¿qué ocurre? Que no es que no sienta la injusticia y por tanto la rabia, sino que siento que es tremendamente justo y hasta incluso me puede llegar a sentir aliviado. Por tanto, ante una misma acción, ante una misma noticia, ante un mismo libro, ante una misma película, las emociones que pueden surgir pueden ser completamente diferentes, motivo por el cual todas las emociones han de ser legitimadas. Las emociones surgen como consecuencia de algo que yo estoy imaginando de cara al futuro, como algo que yo estoy recordando de cara al pasado o como algo que estoy experimentando en el momento presente. Alguien me llama por teléfono y me da una mala noticia y eso implica que voy a tener una emoción, no sé cuál, veremos cuál, pero implica una emoción, es decir, ante acontecimientos tanto externos como internos. Claro, el ser humano tiene tal desarrollo de su corteza prefrontal, que está justo aquí en la frente, que tenemos la capacidad de hacer cosas brillantes, pero también nos complicamos mucho la vida. Y es que el estar pensando que en el mes de mayo yo voy a tener que examinarme de una oposición o pensar que el martes que viene me voy a examinar del carnet de conducir, del práctico de conducir, me puedo jugar malas pasadas, porque tenemos una corteza prefrontal demasiado desarrollada y yo me puedo ir al futuro y tener una ansiedad anticipatoria, por ejemplo. Y eso son emociones, y eso es corteza prefrontal. Y eso es algo que se debe manejar, que se debe aprender a manejar desde el gimnasio emocional, desde el gimnasio cerebral que tenemos en casa y que, por cierto, la matrícula es gratis. Y en cuarto y último lugar hablamos de que la emoción siempre está acompañada de fenómenos neurovegetativos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo experimento una emoción pasa algo en mi cuerpo. Si tengo miedo, el corazón me late mucho más deprisa. Si siento vergüenza, el calor me sube a la cara. Si me siento triste, el cuerpo tiende a desactivarse.
Y por tanto, a través del lenguaje no verbal también podemos aprender a identificar nuestras emociones y las emociones de nuestros alumnos. El cuerpo tiene mucho que decir. El cuerpo desde el primer momento, desde antes del nacimiento, está guardando información, aunque no seamos conscientes. Pero el cuerpo siempre lleva la cuenta, siempre. Bien, aquí tenemos a Usain Bolt. ¿Y por qué os pongo aquí a Usain Bolt? Bueno, pues porque el concepto de emoción viene de, etimológicamente hablando, viene de emovere. ¿Qué quiere decir emovere? Movimiento hacia. Por tanto, todas las emociones me invitan a hacer algo. La emoción de rabia me invita a atacar. Es una emoción de defensa, pero mediante el ataque. La emoción de tristeza me invita a replegarme, a inhibirme, a quedarme solo, a reflexionar. Por tanto, debemos ser conscientes de que la emoción siempre me invita a hacer algo, pero que me invite a hacer algo no es justificación suficiente como para que yo lleve a cabo la conducta. Es decir, entiendo perfectamente que estás muy enfadado porque hoy te has quedado sin recreo por el acontecimiento X, pero eso no te da ningún derecho para haberme insultado, para haberme faltado al respeto, para haber empujado a un compañero. ¿Qué estoy haciendo? Estoy discriminando, estoy diferenciando entre la emoción, que es automática, involuntaria, inconsciente, versus la conducta, que la conducta voluntaria está ubicada en la corteza prefrontal. Por tanto, voluntaria, consciente y entrenable. Yo no entreno las emociones. El neonato que están haciendo ahora mismo no hay que enseñarle a expresar una emoción. De hecho, en el periodo prenatal ya aparecen las primeras emociones. Ya hay ecografías de fetos experimentando y expresando emociones básicas. No hay que enseñar a nuestros niños a expresar las emociones. Hay que enseñar a nuestros niños a expresar las emociones de manera adecuada y a expresarlas en el momento adecuado y ante la persona concreta. Bien, cada una de las emociones cumple una función determinada. Bueno, todos conocemos el monstruo de colores, ¿verdad? Bien, el monstruo negro simboliza el miedo. Fantástico. ¿Cuál es la función del miedo? La función del miedo consiste en huir, en evitar, en salir por patas de un acontecimiento, de un contexto, de una persona, de una situación, de un estímulo que para mí, una vez más, subjetivamente implica riesgo. Potencialmente implica riesgo. Por tanto, la emoción de miedo me lleva a ir en dirección contraria hacia donde está el estímulo, el contexto o la persona que genera ese miedo potencial. 2. La rabia. La rabia, ¿cuándo aparece? La rabia aparece en 4 circunstancias, en 4 ocasiones. 1, cuando lo que estoy percibiendo, lo que estoy viviendo, me parece que es algo injusto. 2, cuando tengo necesidad de decir no. 3, cuando estoy haciendo algo que me mola y mi mamá o mi profe me dice que se acabó eso que tanto te mola. Y 4, cuando me obligan a hacer algo que no quiero hacer. Cariño, se acabó el tiempo de Wii, toca ir a la ducha. Aparece la rabia. ¿De acuerdo? Y en último lugar tenemos la tristeza. Y digo en último lugar, y los pongo en este triángulo y en este orden, no porque haya caído así casualmente. La emoción número 1, la emoción que nos hace estar todos aquí, y la emoción que mueve no solamente al ser humano, sino al resto de los mamíferos, que somos, por cierto, los únicos animales que tenemos emociones, es el miedo. Lo que nos mueve a todos es el miedo. Es la emoción que nos salva. La segunda emoción en la escala evolutiva es la rabia. Y la tercera y última es la tristeza. ¿Cuál sería la cuarta, que no aparece ahí? La alegría. Y con estas 4, que son las básicas de las básicas de las básicas, tenemos el ratio de emociones. Hay 3 emociones mal denominadas negativas, porque son emociones desagradables, no son negativas. Todas las emociones son positivas para la supervivencia del ser humano, versus una emoción mal denominada positiva, porque es una emoción agradable. Todas las emociones son positivas en el sentido de que son necesarias para la supervivencia, o como me decía el otro día un paciente, un niño, para la sobrevivencia. Bien, ¿cuál es la función de la tristeza? Retirarme. ¿Por qué? Porque estoy en fase de duelo. Y cada vez que me echan del trabajo, cada vez que mi mujer me deja, cada vez que me cambio de ciudad, cada vez que pierdo a un ser querido, aparece un proceso de duelo. ¿Y esto qué implica? Retirada. El duelo es saber que me recuperaré de esta situación, pero sabiendo que nada volverá a ser igual. Mi abuelo ya no está, ya no estoy en este trabajo, ya no vivo en Las Palmas de Gran Canaria, ahora ya vivo en Madrid. Eso es tristeza, eso es duelo, es adaptarme a la nueva situación. Y esa es la función de las emociones. Las funciones de cualquier emoción es la adaptación al medio. La adaptación al medio.
¿Y esto qué implica? Que todas las emociones nos ayudan, nos dan información para poder sobrevivir. Las emociones aparecen en el sistema límbico, como vamos a ver ahora, hace 200 millones de años con los primeros mamíferos sobre la faz de la Tierra. Y la razón aparece hace 60-65 millones de años. Es decir, que las emociones le llevan 140-135 millones de años de diferencia a la razón. Y aún así, yo que suelo hablar mucho de educación emocional, aún así no digo que la emoción tenga que ser más que la razón, pero tenemos que estar en un equilibrio. Desgraciadamente vivimos en una sociedad de izquierdas. En el colegio, en la familia, se potencia solo y exclusivamente, y cuando digo solo y exclusivamente es una provocación, pero el 80-90% de lo que se hace en la escuela y que se hace en la familia es de contenido hemisferio izquierdo. Error. Error. Las emociones no son positivas ni negativas, las emociones son positivas, todas. ¿Por qué? Porque me aportan información para que yo me pueda adaptar a mi entorno. A nuestro cerebro le da exactamente lo mismo si somos felices o dejamos de serlo. A nuestro cerebro le da exactamente lo mismo si el deporte gana o deja de ganar, le da exactamente lo mismo. A nuestro cerebro lo que le interesa y lo que se preocupa y de lo que está constantemente activo, hasta incluso cuando dormimos, es de sobrevivir, es de la sobrevivencia. Por tanto, las emociones son todas positivas. Cuidado con esas clasificaciones, muy populares. Las emociones se clasifican en dos, y hay más de 300 emociones. Emociones de aproximación, emociones de defensa. Aproximación, me aproximo a curiosidad, alegría, sorpresa. Me acerco al estímulo, me acerco a la persona que me promueve, que me da, que me aporta algo que es positivo para mí. Emociones de defensa, voy en dirección contraria. Y ahí tenemos la defensa, que es la huida, que es el clásico, ¿vale? La huida, que se da ante el miedo, y curiosamente a nivel corporal se activa mi tren inferior. ¿Para qué? Para huir. Otra emoción de defensa es la rabia, donde se activa mi tren superior, las manos, cierro los puños, aprieto, ¿para qué? Para atacar. Me defiendo atacando, pero son emociones de defensa. ¿Cuáles son las emociones básicas? Bueno, pues ya hemos hablado de ellas, ¿vale? Ya sabéis que existen muchísimas clasificaciones de tipos de emociones. Yo no me gusta entrar en polémicas ni en cosas, yo soy muy práctico, ¿vale? Por lo tanto, cogemos las 4 o 5 emociones básicas. En algunos casos hay que añadir alguna que en el caso exclusivo de un niño es necesario incluir. Por ejemplo, aquellos niños que han sufrido abusos sexuales, es imprescindible que manejemos y que aprendamos a manejar y que aprendan a identificar la emoción de asco, por ejemplo, ¿vale? Si no, gimnasio cerebral, gimnasio emocional para ir saliendo adelante, las 4 o 5 emociones básicas que hemos comentado, ¿vale? Las reconocemos. Emoción de miedo, ¿vale? Alguien puede decir, uy, esto como mola, fenomenal, está en su derecho, ¿vale? Pues lo primero que hemos dicho es que las emociones tienen que ser validadas, faltaría más. No soy nadie yo para decir que esta emoción, o sea, que esta situación no te puede dar miedo y te tiene que dar la emoción X, ¿de acuerdo? Vale. Fantástica la película de Inside Out, por cierto, a partir de secundaria. Por supuesto los niños la pueden ver, sí, la pueden ver, pero no se van a enterar, ¿vale? Bien, otra emoción sería esta, que es la rabia, fantástico. Me defiendo atacando, Johan Cruyff. Emoción, tristeza. Emoción, alegría. Ya tenemos las 4 básicas. 3-1. 3 emociones de defensa versus una emoción de aproximación. Claro, es que los españoles somos así. Como somos tan negativos, tenemos esta ratio. No, señores. Esto se da en cualquier idioma. El ratio de 3-1 se da en cualquier idioma. Y seamos conscientes, lo que salva, lo que nos hace sobrevivir es el ratio 3-1. Son las emociones mal denominadas negativas. ¿Qué tal? Ahora que viene el momento del recreo. Bien, ¿no? ¿Apetece? Asco, fantástico. Mirad a la Merkel, ¿eh? Emoción de asco, emoción de defensa, ¿verdad? Bien. ¿Y esta emoción? Curiosidad. Y generalmente cuando hacemos formación en relación a la educación emocional, a veces nos sorprendemos. A veces los papis, a veces los profesores se sorprenden. Ah, curiosidad es una emoción, sí. De hecho, la emoción es una curiosidad básica. La curiosidad es una emoción básica, ¿vale? Desde el momento del nacimiento ya existe la curiosidad.
El neonato, a pesar de que ve borroso, de que ve al revés y de que ve en blanco y negro, pobrecitos míos, a pesar de eso, en cuanto tienen suficiente capacidad de motricidad, empiezan a curiosear. Y esto es fundamental. Uno de los pilares básicos del apego seguro es fomentar la curiosidad, es permitir la exploración. Nuestros niños son científicos, son pequeños científicos y hay que permitirles la exploración. ¿Qué hacemos cuando vemos a nuestro hijo? El puntero. ¿Qué hacemos cuando vemos que nuestro hijo hace cualquiera de las dos de la izquierda? Bueno, la sociedad nos ha indicado que lo que tenemos que hacer es funcionar con el hemisferio izquierdo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Pero serás cochino? Hombre, esto no se hace. Eso nos lo ha enseñado la sociedad. Y eso nos lo han enseñado nuestros profesores y nos lo ha enseñado nuestra familia. Activamos primero el izquierdo. ¿Y el derecho para qué? Lo tenemos de adorno. ¿Qué hay que hacer? Legitimo la emoción, entiendo perfectamente, legitimo que quieras saber lo que hay ahí abajo, pero la conducta viene después, la tengo que limar. Y tengo que hacerle ver a mi hijo que la chica, ¿vale?, se puede sentir mal porque mi hijo se esté metiendo debajo de su falda. ¿Pero qué hago? Conecto mi hemisferio derecho con su hemisferio derecho para posteriormente darle una narrativa que es activar mi izquierdo con su izquierdo. Pero no activo de primeras el izquierdo, activo de primeras el derecho. Legitimo la emoción. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a la etapa de secundaria decimos, es que están desmotivados, es que nada les interesa. Bueno, vamos a rebobinar la película y vamos a ver la cantidad de veces que les decimos que no. Pero papá, ¿por qué? Porque te he dicho que no, lo digo yo y punto. Y esto es una constante, además está muy bien visto. Porque la autoridad del padre, la autoridad del profesor, es así, ya está, lo digo yo y punto. No te toca ningún tipo de explicación. Por tanto, legitimo la emoción, conecto mi hemisferio derecho con el tuyo, ¿vale? Entiendo que tienes curiosidad, entiendo que quieres saber, ¿vale? Y a partir de ahí ya establezco una narrativa, una explicación y te digo que esto no está bien visto, que esto no está bien. ¿Por qué? Proceso empático, porque tienes que entender que la chica se puede sentir mal. ¿Qué emoción es esta? Aburrimiento. Ah, pero esto es una emoción básica, esto es una emoción básica. Y los niños aprenden a montar en bicicleta montando en bicicleta y los niños aprenden a aburrirse aburriéndose. Estamos tan acostumbrados a tanta estimulación, a tanto estímulo, a tanto ruido, que cuando no hay ruido nos asustamos y no sé aburrirme. Entonces, aburrirse, uno aprende aburriéndose, sin estimulación. Luego veremos alguna estrategia. Bueno, muy rápidamente, porque tanto Antonio como Manuel han hablado del cerebro, simplemente de manera muy básica, porque esto nos llevaría muchísimo tiempo, vamos a decir que existen 3 cerebros dentro de lo que es el encéfalo. El cerebro rojo, que es el cerebro reptiliano, es el cerebro de la supervivencia, ¿de acuerdo? Antes comentaban mis compañeros el ejemplo de la manada. La pobre chiquilla de la manada, ante una situación, igual que cualquier persona que está viendo una situación de ese tipo, ¿vale?, activa su cerebro de supervivencia. Lucha, huida, parálisis, disociación. Por lo tanto, aprovecho este foro para pedir que nuestros jueces estén más formados en trauma. Lo que se ubica encima del cerebro rojo es el cerebro verde, cerebro emocional, sistema límbico. Ahí es donde nace la emoción, no se regula, nace. Lo que está encima del cerebro verde es el cerebro azul, cerebro pensante. Y el cerebro pensante lo vamos a dividir, lo estoy simplificando mucho, estoy siendo muy reduccionista, ¿vale? Lo vamos a dividir en 2 partes. Me pongo el perfil para que me veáis todos. De aquí para adelante, corteza prefrontal, ¿de acuerdo? Que Manuel hablaba de ella. Y de aquí para atrás, los grandes almacenes del Corte Inglés. Esto es lo que conocemos como memoria a largo plazo. Aquí se almacena todo. ¿Qué es una universidad? ¿Qué es un bolígrafo? ¿Para qué sirve un bolígrafo? Mis recuerdos. Todo esto está aquí para atrás. Y de aquí para adelante las funciones ejecutivas que ha comentado antes Manuel. Bien. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, cómo se relacionan estos 3 cerebros? Pues fijaos, como vimos en España y nos mola mucho el fútbol, vamos a utilizar un ejemplo futbolístico. ¿Quién sería el entrenador? Corteza prefrontal. ¿Quién serían los grandes almacenes del Corte Inglés? Los distintos jugadores.
¿vale? El segundo entrenador, el utillero, el delantero, el defensa, el portero, fenomenal. ¿Quién sería el sistema límbico? ¿Quién le da color y calor al fútbol? El público, la afición. Y aquí en España hablamos de Manolo el del Bombo. ¿Vale? Manolo el del Bombo es el que le da color al fútbol. Sin él el fútbol no existiría. Vale, seguimos. Daniel Siegel, uno de mis maestros, habla del cerebro en tu mano. Entonces os voy a pedir a todos que cogéis una mano arriba, esto es un atraco, ¿vale? Y vamos a ubicar cada uno de los cerebros que hemos visto en distintas partes de la mano. La médula espinal sería la muñeca. La palma de la mano sería el cerebro de color rojo. El dedo gordo sería el cerebro de color verde, que sería el límbico, donde nace la emoción. Los 4 dedos de arriba sería el cerebro azul. Y en concreto los 2 dedos del medio, el anular y el corazón, el dedo de la palabrota que dicen los niños pequeños, sería la corteza prefrontal, el entrenador de fútbol. Si yo meto dedo gordo y cierro mano, esto es un cerebrito. Esto es un cerebro integrado. Esto es un cerebro conectado. Esto es un cerebro adaptado, es un cerebro de una persona que funciona bien en el día a día. Ahora, los pobres niños que tenemos en clase, que están constantemente con la amígdala secuestrada, están secuestrados por la amígdala, tienen el cerebro abierto. Cuando consumimos drogas, como comentaban Manuel y Antonio, cuando consumimos drogas el cerebro está así. No hay una conexión, yo no puedo tomar decisiones desde mi corteza prefrontal, estoy aquí. No puedo tomar decisiones. Bien, ahí tenemos las distintas partes que hemos ido viendo. Bien, esa sería la primera fase. Todo esto tenemos que saberlo. ¿Por qué os pongo estos ejemplos de psicoeducación? Primero, para que los entendamos nosotros, y en segundo lugar, para que yo se los pueda explicar a mis hijos. Entonces, ¿le explico a mis alumnos el cerebro en tu mano? Claro, explícaselo. Bien, una vez que conozco lo que es una emoción, cuáles son las emociones básicas y cuál es la función de la emoción, porque cuando mi hijo tiene rabia y tiene ganas de pegar, le tengo que legitimar y le tengo que reforzar y le tengo que explicar que es completamente normal que quiera devolverle la patada a su hermana. No, hombre, no. Es que si le dices eso va a aumentar la probabilidad de que le dé la patada. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando una situación, antes hablábamos del trauma, cuando una situación es desagradable, la sociedad nos invita, porque hay una ley en la sociedad que dice la ley del silencio. Todo lo que es desagradable tiende a esconderse. Y sabemos los expertos en trauma que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario de lo que nos marca la sociedad. La sociedad dice que cada vez que ocurre algo negativo no hables de ello, escóndelo, esto no ha ocurrido. Y los expertos en trauma decimos mal. Hay que hacer todo lo contrario, explícitalo, cuéntalo, dale una narrativa a tu hijo. Eso es lo que tenemos que hacer, explicitarlo, ponerlo sobre la mesa, hablar sobre ello. 3 patas, hablo sobre ello, pienso sobre ello y lo ideal, aunque no lo podemos controlar, es sueño sobre ello. Cuando mis pacientes vienen a consulta diciéndome, Rafa, qué pesadilla, qué desagradable, yo por dentro estoy muy contento. Lo han pasado mal, pero quiere decir que en fase REM estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos ordenando la estantería de tu cabeza. Fantástico, vamos bien, hay que soñar. Reconocer emociones. Bien, ¿sabríamos reconocer la Torre Eiffel? ¿Cuál es? La del medio, como el de los chichos, ¿no? Vale, la Torre Eiffel. ¿Y por qué somos capaces de reconocer la Torre Eiffel? Pues bien porque hemos estado, bien porque nos lo han contado. Lo mismo pasa con las emociones. Solamente puedo reconocer la emoción de alegría en otro y en mí si soy capaz de entender qué es la alegría y qué función cumple. Por tanto, vamos a ello, ¿no? Emoción, alegría, asco, enfado, tristeza, sorpresa, miedo, alegría, enfado, miedo, vale, fenomenal. ¿Y con niños pequeños podemos utilizar los cuentos, los dibujos, los emoticonos? Sí, sí con asterisco, siempre y cuando tengamos en cuenta que al final tenemos que acabar haciendo nosotros o pidiéndole al niño que exprese con su cara la emoción en concreto. Porque claro, no sé vosotros, pero yo no voy por la calle viendo que los árboles me sonrían o que lloren. Y yo a Peppa Pig por la calle no la veo, salvo cuando he consumido, claro. Bien. ¿Qué ocurre si no sintonizamos con las emociones de nuestros hijos? Pues aquí cojo la frase del genial Miguel Gila que decía, cuando mi madre tenía frío me ponía la chaqueta por encima. Es decir, que tú tengas frío no quiere decir que tu hijo tenga frío. Lo mismo,
Que tú tengas miedo no quiere decir que tu hijo tenga miedo. Y aquí hablamos de papás, mamás, profesores, sobreprotectores. Cuidado, gran epidemia. ¿Cómo estás?, preguntamos a nuestros niños, y nuestros niños, ¿qué nos dicen? Mal, que poco me aportas, no me dices nada. Estar bien, estar mal, es la típica conversación que tenemos con nuestras suegras. Estoy incómodo, no sé qué me pasa, eso no aporta nada. Vamos a intentar cambiar esto que no dice nada por algo más concreto del tipo estoy rabioso, siento rabia, tengo miedo. Y si encima somos capaces de dar un motivo, fantástico. Estoy rabioso, siento mucha rabia porque mi hermana no quiere jugar conmigo, porque mi hermana me ha dicho, porque mi amigo no me deja ponerme de portero, por lo que sea. Pero reconozco la emoción y luego soy capaz de ver qué me ha llevado a esa emoción a nivel cognitivo. Fantástico. 3, legitimar la emoción. ¿Qué quiere decir legitimar? Validar, permitir, aceptar. Favor personal que os pido. Cuando vuestro hijo esté llorando, no le digáis, cariño, legitimo tu emoción. Porque os va a decir, ¿el qué? ¿Vale? Entonces, esto no lo quedamos para nosotros, el concepto de legitimar es para nosotros, ¿vale? Bien, esto es legitimar, aceptar. ¿Y por qué acepto? No, porque lo dijo una vez un psicólogo en un congreso. No. Porque la neurociencia nos ha demostrado desde hace varias décadas que las emociones surgen en una estructura del cerebro que se llama cerebro verde y anatómicamente se llama sistema límbico, y eso es un cerebro caliente, es un cerebro que no controlamos. Cada vez que yo percibo que una situación es injusta, sí o sí surge la rabia. Lo que yo puedo hacer es operar con la rabia, pero no puedo evitar que aparezca la rabia. Por tanto, la emoción tiene que ser legitimada en el 100% de los casos y debemos evitar las intelectualizaciones y las racionalizaciones. Hombre, tampoco es para tanto, ¿no? No sé por qué te pones así. Yo cuando tenía tu edad, para. ¿Alguien te ha preguntado? Calla. Por tanto, conectamos HD con HD. No hablamos de televisiones, hablamos de hemisferios. Conecto mi hemisferio derecho con tu hemisferio derecho y después ya pasaremos al izquierdo. Pero acordaos, lo primero que surge tanto en el desarrollo de la evolución de la especie humana como en el desarrollo del niño es la emoción antes que la razón. Por tanto, activemos antes la emoción y después ya hablamos, después ya metemos el lenguaje. Pero primero lo que los niños necesitan es contacto, es presencia, es abrazo, son guiños. Y después ya metemos la narrativa. Pero no metamos primero el lenguaje y olvidemos la emoción. No racionalicemos las emociones. Llevo a mi hijo a un parque de bolas, 5 de la tarde. Nos dan las 6, nos dan las 7, nos dan las 8, nos dan las 9, nos dan las 10. Y a las 10 le digo a mi hijo, Nacho, cariño, nos tenemos que marchar para casa. Y Nacho, que se lo estaba pasando muy bien, dice, pero papá, es que yo me quiero quedar. Ya, cariño, nos tenemos que marchar a casa. Y entonces aquí viene la pregunta del padre listo que le dice, pero cariño, ¿qué pasa? Llevamos desde las 5 y son las 10, ¿qué pasa? ¿No has tenido suficiente? Pues no ves que no, bobo. Claro. Es decir, las emociones son para ser validadas en todo momento. No racionalices, no hables desde el izquierdo cuando tienes que activar el derecho. Legitímale. Lo cual no quita que digas, bueno, venga, va, nos quedamos 2 horas más. No. Si has dicho que te vas, te vas. Pero legitimándole la emoción. Legitimándole la emoción y que se ponga como quiera. Tiene todo el derecho del mundo a enfadarse, faltaría más. Pero no dejéis que se active vuestro cerebro rojo, no os dejéis provocar. Es que eres un desagradecido, yo aquí 5 horas hablando con la pesada de la mamá esta que encima me está contando. No os metáis ahí, no os dejéis provocar. ¿Vale? Bueno, aprovechando que yo soy de Madrid, estamos en Santiago y bueno, se oye muy bien, pero a mi mujer no le llega este mensaje, os lo voy a contar. Mi mujer empieza, cuando el depósito de gasolina está a la mitad, le empiezan a salir ronchones, sarpullidos, empieza a delirar y ese es el momento en que hay que ir directamente a la gasolinera porque el depósito está a la mitad. Bueno, pues no es útil en ese momento empezar a racionalizar. Pues menuda tontería, pues fíjate, si la autonomía dice que tienes aún 500 kilómetros. Activa tu hemisferio derecho, legitima, permite y ya luego vemos qué podemos hacer. Como soy hombre y ella es mujer, nada. Pero bueno, se puede intentar. Vale, profes, cada vez que escuchéis, mamis, papis, cada vez que escuchéis esto, decid que sí. Es que la profe de inglés me tiene manía. Está en su derecho de sentirse así. Por tanto, legitimad, permitid. ¿Y esto quiere decir que le voy a borrar de inglés? ¿Y esto quiere decir que voy a hablar con la profesora de inglés y le voy a soltar un par de bofetadas? No.
Esto quiere decir que conecto mi derecho, te legitimo, te permito, te valido, y a partir de ahí ya vemos qué soluciones podemos llevar a cabo. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Pero tengo que legitimarle. Cariño, entiendo perfectamente lo mal que te sientes, porque cuando uno es dejado a un lado, cuando uno no es integrado en el grupo, uno se siente muy mal. Fíjate, el otro día a papá le pasó algo parecido, fenomenal. Y ya luego buscamos soluciones, pero primero el derecho y luego el izquierdo. Legitimar las emociones. Comprender no es justificar. Comprendo que estés rabiosa, pero eso no te da ningún motivo para que lleves a cabo determinada conducta. Y esto es importante que lo discriminemos. Una cosa es emoción y otra es conducta, y otra cosa es que yo comprenda que estás muy enfadada, y otra cosa bien diferente es que justifique a dónde te ha llevado ese enfado. Emovere. Es que, claro, es que a mí el enfado me lleva a... Sí, está muy bien. Pero hay que saber gestionar la corteza prefrontal. Pero como son niños y son adolescentes, ellos no tienen la suficiente madurez ni han tenido suficiente gimnasio cerebral como para que ellos se hagan cargo de su corteza prefrontal. Ya lo ha comentado antes Manuel. Por tanto, ¿quién se hace cargo de su corteza prefrontal? Mamá, papá, profe. Por tanto, estamos aquí un grupo de personas que somos cortezas prefrontales externas de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Pues no entiendo por qué te pones así por esa tontería. Primero, ¿alguien te ha pedido opinión? No, calla. En segundo lugar, no racionalices, activa el derecho. Entiéndele, compréndele. Poca empatía. Fase 4. Aprender a regular. Y esto se produce, como que decíamos antes, cada vez que el niño, y esto es un sub y baja, cada vez que estamos en equilibrio, va todo bien. Monstruo de colores de color verde. Si se produce algún elemento que yo pienso o que yo observo que eso me rompe el equilibrio emocional, implica que estoy así y yo necesito llegar al equilibrio. Claro, como no tengo suficiente corteza prefrontal, necesito de alguien que me lleve con su buena corteza prefrontal y su buen hacer, ¿a dónde? Al equilibrio. Necesito de otros. Por tanto, fuera de clase, por tanto, castigado a tu habitación, por tanto, al rincón de pensar, eficacia cero. Eficacia cero. Acompañamos. Nunca en la historia de calmarse alguien se ha calmado al decirle que se calme. Pero te quieres callar, pero te quieres calmar de una vez por todas. Si activo el izquierdo no consigo nada. No solamente no me ves, no solamente no me estás viendo que estoy nerviosa, que estoy nervioso, sino que encima no me ayudas. No me ves y encima no me ayudas. Abandono. Esto se llama abandono. Estrategias. Bueno, me encanta Audrey Hepburn. Y en la película Desayuno con Diamantes hay una escena donde habla de los días rojos. Y entonces Josh Pepper le dice, no te estás equivocando, no son los días negros, sino los días rojos. Los días rojos son aquellos días donde uno siente miedo y no sabe por qué. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nosotros tenemos muchos días rojos. ¿Qué hacía Audrey Hepburn para pasar de ese desequilibrio a un equilibrio? Irse a Tiffany's. Vamos a buscar los Tiffany's de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Busquemos recursos para ellos ante el miedo. Ante la rabia, fijaos qué sencillo. Tengo mucha rabia contra mi suegra. Cojo una toalla, la pongo en un toallero, un picaporte y empiezo a retorcerle el cuello a mi suegra. Claro, fantástico. Es decir, si la rabia me invita a agredir, agrede, pero en vez de a tu suegra, que vas a quedar un poco mal, ¿vale? Agrede la toalla, fantástico. Si me siento triste, escribe sobre ello, dibuja sobre ello. Representa con el cuerpo cómo te sientes, haz una escultura sin que puedas hablar sobre ello. Fijaos qué estrategias más sencillas y tan efectivas, ¿no? Decíamos antes que uno aprende a aburrirse aburriéndose. Siéntate en la silla y dedícate a aburrirte. Curiosidad, ya lo hemos visto, ¿vale? Si mi hijo, mi alumno, siente curiosidad en relación a la muerte, hablemos de la muerte. Hablemos de la muerte, no hay temas tabú. Aquello de lo que no hablamos no existe. Hablemos de ello, hablemos de todo lo que les suscita curiosidad a nuestros hijos. Fase 5, reflexionar sobre la emoción. Aquí tenemos al famoso pensador de Rodin, que le falta algo que es el cerebrito. Le ponemos cerebrito, le ponemos córtex y, como digo yo habitualmente, echarle córtex. Vamos a pensar sobre ello, vamos a reflexionar sobre ello. Vale. Sabina, el otro día cumplió 70 años, se nos hace mayor. Me lo dijeron 1000 veces, mas nunca quise poner atención. Reflexiona sobre ello.
Reflexiona sobre ello. Es importante poner la emoción sobre la mesa y es importante reflexionar sobre ella con las cortezas prefrontales externas, que somos nosotros. No le decimos al niño que vaya a reflexionar solo. Reflexiona con nosotros, con nuestra ayuda, con nuestro camino. ¿Qué es la mentalización? La mentalización es la capacidad que tenemos de ponerle un sombrero a nuestro cerebro verde. Es decir, ponerle mente a los afectos. Es explicarle al niño lo que le pasa. Eso es mentalización, ponerle el sombrero, ponerle la razón a la emoción. Primero conecto con el hemisferio derecho, legitimo la emoción y ya luego mentalizo, ya luego te doy la narrativa. Pero la narrativa no viene cuando uno tiene secuestrada la amígdala, porque uno no escucha. Hay mucha adrenalina, hay mucho cortisol y uno no escucha. 6. Dar una respuesta que sea lo más adaptativa posible. Claro, porque no siempre que yo tengo una emoción es conveniente expresar la emoción del modo en que quiero expresar la emoción y ante la persona que tengo delante. Fijaos qué frase tan potente que todos conocemos. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse de una persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con un propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y podríamos decir, joder, esto lo ha dicho Mar Romera, esto lo ha dicho Rafael Vizquerra, esto lo ha dicho Daniel Goleman. Pues fijaos, esto lo dijo Aristóteles. O sea, ya Aristóteles hablaba de la importancia de reflexionar sobre la emoción y de la importancia de gestionar bien las emociones. La manera que tiene un niño de gestionar su rabia, si no tiene recursos y su desarrollo cerebral no es el adecuado porque aún tiene 4 años, es esta. Y esto es lo más adaptativo que tiene. ¿Vale? Démosle paciencia, démosle tiempo, ¿para qué? Para que vaya aprendiendo a regular sus emociones. Que esto lo haga un niño no pasa nada, porque estamos nosotros. Ahora que esto lo haga mi trabajador de 35 años, peligro. Peligro. Querer pegar al jefe, eso está muy bien. Eso está muy bien. Es decir, el instinto, el emovere ante la rabia, ante una situación que yo considero injusta de mi jefe, está muy bien que yo tenga ganas de pegar al jefe, está fantástico, es legítimo. Pero una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Solamente debemos pegar al jefe en una circunstancia, ¿sabéis cuál? Cuando nos ha tocado la lotería. En ese momento estáis legitimados para pegar al jefe, os vais cabeza alta, ¿vale? La emoción se puede expresar de manera pasiva, es decir, no la expreso, trago y luego exploto. En segundo lugar, de manera agresiva, es decir, tengo la emoción y la expreso de manera bruta, es decir, no hay ningún filtro, en la corteza prefrontal no hay ningún filtro. Y en tercer y último lugar, que suele ser el más efectivo en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las ocasiones, es la asertiva. Me respeto a mí, pero también te respeto a ti. Y te expreso cómo me siento, lo que pienso y lo que creo. Y en séptimo y último lugar, y ya con esto acabamos, hablamos de algo que es tremendamente importante, la narrativa. Fijaos, chicas, chicos, jóvenes, porque sois todos muy jóvenes, fijaos si es relevante la narrativa, que cuando hablamos de crear un vínculo, cuando hablamos de crear un apego, el factor que mejor predice el estilo de apego que yo junto con mi mujer desarrollaré con mis hijos, que aún no los tengo, es la narrativa. Es decir, no es lo que me pasó, sino cómo cuento lo que me pasó. Fijaos lo potente que es esto, que yo puedo recibir en consulta a una pareja, les evalúo su capacidad narrativa y soy capaz de predecir el estilo de apego que van a desarrollar con sus hijos sin que aún existan hijos. Esto es muy potente. Y por eso es muy importante que les contemos cuentos físicos y que les contemos los cuentos del día a día a nuestros hijos. Es importante que les expliquemos lo que está ocurriendo. Pero todo, hombre, todo no. Pero lo importante y lo relevante, sí. Siempre que ocurre algo que sea relevante, hay que dar una narrativa, ¿vale? ¿Cómo hacemos narrativas? Con 4 elementos. En primer lugar, sensaciones. Decíamos antes en la definición de emoción que la emoción es acompañada por un fenómeno neurovegetativo, es decir, una expresión del cuerpo. Cuando hablamos de sensaciones, hablamos del verbo notar. Y por eso notas o notarás que el corazón va muy deprisa. Por eso notaste un calor muy grande, muy fuerte en tu cara. En segundo lugar, emociones, ya hemos hablado de ellas, y solemos utilizar el verbo sentir. Y por eso sentiste miedo, por eso sientes miedo, o por eso es probable, cariño, que cuando te presentes al examen sientas miedo. En tercer lugar, cerebro azul, pensamientos. Cuando vayas al examen es probable que pienses que no lo has estudiado bien, que no lo llevas bien, que eres la única que no lo llevas bien. Y en último lugar, acciones. Por eso has empujado a tu hermana. Por eso tenías ganas de empujar a tu hermana. Si somos capaces de hilar estos 4 elementos, sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, creamos una narrativa fantástica, fantástica.
Freud y Pierre Janet trabajaban desde hace un siglo trabajaban con pacientes con histeria. ¿Sabéis cómo se curaba la histeria? La histeria se curaba cuando la paciente era capaz de narrar, junto con la ayuda de su corteza prefrontal externa, los psiquiatras, los psicólogos, el trauma que había vivido. Todas las... ¡Buah! ¡Vaya gallo! Todas las personas que estaban diagnosticadas de histeria, todas habían tenido un trauma de pequeñas. Todas. Cuando la paciente, junto con el terapeuta, era capaz de ayudar a construir una narrativa adaptada y adecuada, la histeria desaparecía. Por eso lo que cura es el vínculo, señores. Lo que cura es el vínculo. Y lo que trastorna es el mal vínculo. Fijaos qué manera tan fácil, tan sencilla de legitimar, de permitir y de hacer educación emocional. Padre que está con el niño en el parque, el niño quiere jugar con unos niños mayores que hay en el campo de fútbol, no le dejan y le dice: Rubén, qué importante es llamar a la gente por su nombre, señores. Profes, mamás, papás, llamemos a la gente por su nombre, llamémosles como les gustan ser llamados. La experiencia nos demuestra que no siempre acabamos los cursos sabiendo los nombres de nuestros alumnos. Error. Primera característica, llamo a mi hijo por su nombre, llamo a mi alumno por su nombre, Rubén. En segundo lugar, estás triste, etiqueto tu emoción. En tercer lugar, porque esos chicos no te dejan jugar al fútbol, le doy la causa, que es tan importante. Y en cuarto y último lugar, entiendo perfectamente cómo te sientes, legítimo, valido tu emoción. Y luego podemos hacer muchas cosas, ya luego activo el izquierdo. ¿Qué se te ocurre, Rubén, qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre que es que juguemos al fútbol tú y yo? O a mí se me ocurre, ya está, buscamos acuerdos. Fenomenal, pero te legitimo, te valido, fantástico, ¿vale? Bueno, todo lo que os he contado ahora está basado en mi último libro de educación emocional y apego, ¿vale? Y bueno, pues deciros que ha sido un verdadero placer. Ahora tenemos un turno de preguntas, ¿tenemos o sí? Vale. Os dejo aquí mis redes sociales. Son todas profesionales, no me veréis ni en bañador, como hablamos antes del sexting, no voy a estar ni en bañador, ni comiendo gambas, ni cogiendo el Big Ben así, ¿vale? Entonces, si me queréis seguir, será fantástico continuar la relación con vosotros. Os lo agradezco. Os agradezco vuestra presencia y sobre todo os felicito por vuestra implicación. Dice mucho a vosotros que estéis aquí estos 3 días y espero que desde ya podáis empezar a aplicar estas cositas que estamos viendo aquí en el Congreso, ¿vale? Así que nada. Jorge, muchas gracias. Abrimos turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna consulta o algo, pues ahí tenemos a nuestras colaboradoras con el micro. Gracias, chicas. Venga, que tenemos que irnos al café, que hay gusanos fritos para fomentar el asco. Hola. ¿Dónde estás? Aquí, vale, a la derecha. Fantástico. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia. Importante, ¿no? El nombre. Muy importante. Lo más importante ya lo has dicho. Si yo quería preguntarte, cuando una emoción te interrumpe o no te ayuda en un momento determinado, ¿qué estrategias o qué puedes hacer para minimizar esa emoción? Fantástico. Bueno, Sonia, lo que ocurre a nivel del límbico, ¿vale?, es que en el sistema límbico hay 2 estructuras, una en el izquierdo y otra en el derecho, que se llaman las amígdalas cerebrales. Cuando estamos experimentando, Sonia, una emoción, que en este caso entiendo que vas por el lado desagradable, ¿vale?, una emoción que está siendo muy, muy potente, quiere decir que hay una hiperactivación de la amígdala cerebral, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que esa hiperactivación se vaya convirtiendo en una activación manejable? ¿Vale? Es decir, en la práctica, ¿qué podemos hacer para que este miedo que se valora, que el niño, el adolescente lo valora en 10, en 9, en 8, bajarlo a algo manejable, como puede ser un 2, un 3, un 5? Bueno, sobre todo, activar tu derecho con su derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que puedas abrazar en caso de que el niño o la niña quiera ser abrazado. Esto quiere decir que estés presente. Esto quiere decir que le respetes, ¿vale? Otras cosas que se pueden llevar a cabo
ponernos a su altura. Es decir, si yo tengo un conflicto te voy a convertir en niño, ¿te llamas? David. Si David ya tiene un conflicto conmigo o viene con un conflicto en el patio, ¿vale? En vez de estar en esta altura, yo lo que tengo que hacer es ponerme a su altura. De tal manera que, esto no es humano, esto es mamífero. Los documentales de la 2, los animalitos que decía mi abuela, en los documentales vemos que cuando yo me pongo a su misma altura o hasta incluso un pelín por debajo, esto es sinónimo de cooperación y no de competición. Por tanto, me pongo a su altura, le legitimo, le comprendo, le permito que exprese. Es decir, no activamos el izquierdo diciéndole, no llores, cariño, venga, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa, y pasa mucho. Pero no porque lo diga yo, porque lo dice el niño. Si el niño está llorando es que pasa mucho, pasa muchísimo. Me pongo a su altura, estoy ahí, estoy presente. No es vete a tu habitación, cuando se te pase vuelves, ¿vale? La actividad física también muchas veces reduce la hiperactivación amigdalar. Es decir, existen muchas estrategias que podemos poner en marcha para todo esto, ¿vale? Gracias. ¿Hay por ahí preguntas? Hola, buenas, yo soy Bea. Bea. Quería preguntarte si a veces validando una emoción parece que es suficiente para que el niño se tranquilice. Bea, espera. Pégate el micrófono, porfa, pégate el micrófono. Sí, ahora. Digo que a veces validando una emoción parece que es suficiente para que ese niño se tranquilice y a lo mejor con esa validación ya se va a jugar, ¿no? Por ejemplo. Yo entiendo que es conveniente, aún así, hacer una reflexión sobre ese conflicto, pero ¿es siempre necesario encontrar a lo mejor ese momento para hacer esa reflexión? Casi siempre. Lo que no quiere decir que el momento sea ese. Es decir, el momento en que yo estoy en equilibrio, monstruo verde, fenomenal, fantástico, estupendo, calma, paz, armonía. El momento en que hay algo que viene en mi cabeza, me rompe el equilibrio, o algo que yo veo, que yo siento, que yo percibo que me rompe el equilibrio, yo tengo primero que validar, tengo que acoger, tengo que respetar, tengo que aceptarte como persona, ¿vale? Y luego a lo mejor la conducta que has llevado a cabo te la voy a criticar, pero te critico la conducta, nunca la persona. Y la narrativa, la explicación, es decir, la actividad del izquierdo con el izquierdo no tiene por qué ser, Bea, justo en el momento, porque cuando estoy así, ni tú, ni yo, ni el niño, ni nadie es capaz de escuchar. Mucho cortisol, mucha adrenalina y no soy capaz de escuchar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar de ello, pero posiblemente después, mañana, ya está. Cariño, ¿te acuerdas ayer cuando estábamos en el parque que te enfadaste mucho con tu amiga Sonia porque te... Y ya está, 20 segundos, 30 segundos, no es, cariño, siéntate en el sillón de casa, que voy a encender un momentito el PowerPoint, que te ves... No, ¿vale? Pero sí, es importante. ¿Y cómo sabemos que es importante? Porque en el momento que se desregula nuestro hijo, tengo que heterorregularle, ¿vale? O sea, ¿es importante? Sí, lo cual no quiere decir que tenga que ser en ese momento. A lo mejor no es el momento porque sigue estando desregulado, o sí que está regulado, pero estamos en un cumpleaños y no es el momento de ahora hablarlo. Lo hablamos, pero lo hablamos. Lo hablamos. ¿Vale? Muchas gracias. A ti, Bea. Muchas gracias. Terminamos ya el turno de preguntas y pasamos al café, entramos más a por ahí con nosotros.